La mafia más poderosa del mundo operaba en España. En silencio, invisible. El 3 de mayo de 2023, 2.770 agentes se desplegaron simultáneamente en 10 países. 132 arrestos, un solo día. Pero la pregunta que nadie respondió aquella mañana fue la más importante. ¿Cómo llegaron hasta aquí? El amanecer del 3 de mayo de 2023 llegó diferente a Benalmádena, una localidad costera de la provincia de Málaga, conocida por sus playas y sus apartamentos con vistas al Mediterráneo. No es el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a un operador clave de la organización criminal más rica del planeta. Pero la historia del crimen organizado está llena de contrastes exactamente así. Los más peligrosos viven donde menos se les busca. Esa mañana, agentes de la Policía Nacional Española forzaron la entrada de un domicilio en Benalmádena. Dentro, encontraron a un ciudadano italiano que, al menos sobre el papel, llevaba una vida discreta. Lo que hallaron en el interior decía otra cosa. 4.325 euros en efectivo, 1.000 francos suizos y 12 teléfonos móviles. 12. Cada uno conectado a una red diferente, a una identidad diferente, a un circuito diferente de poder criminal. Era el único detenido en España dentro de la Operación Eureka, el mayor golpe coordinado jamás ejecutado en Europa contra la 'Ndrangheta, la mafia calabresa del sur de Italia. Esa mañana, mientras el detenido era esposado en Benalmádena, al otro lado del continente se desarrollaba una coreografía policial sin precedentes. Redadas simultáneas en Alemania, Bélgica, Italia, Francia, Portugal, Rumanía y Eslovenia. También en Brasil y Panamá. En total, 132 personas arrestadas, 150 registros domiciliarios, empresas e inmuebles incautados por valor de 25 millones de euros. Europol lo dijo sin ambages. Se trataba del golpe más duro dado hasta entonces contra la organización criminal más poderosa de Italia. Pero hay algo que hace que esta historia sea más que una suma de arrestos y cifras. El hombre detenido en Benalmádena no era un peón, era un coordinador. Alguien que tendía puentes entre los clanes del sur de Italia, los narcotraficantes colombianos y las redes criminales gallegas que controlan las costas atlánticas de España. Alguien que, según la investigación, informaba directamente a uno de los líderes de la organización sobre su capacidad para mover 5 toneladas de cocaína por ruta marítima desde Santos, en Brasil, hasta las costas de Marruecos o cruzando el estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo. ¿Cómo había llegado la 'Ndrangheta hasta España? ¿Desde cuándo operaba en este territorio? ¿Y por qué Benalmádena, una ciudad turística a orillas del Mediterráneo, era un nodo en la red criminal más sofisticada del mundo? Esas preguntas no tienen una respuesta simple, tienen capas. La primera, la 'Ndrangheta, es considerada por Europol la organización criminal más rica del planeta. No la más violenta, ni la más antigua, ni la más mediática, la más rica. Y para ser la más rica, necesitaba mercados. Europa era su mercado principal, y España, con sus costas largas, sus puertos, su historia de narcotráfico atlántico y sus lazos con América Latina, era demasiado valiosa para ignorarla. La segunda, el hombre arrestado en Benalmádena no era un recién llegado. Tenía antecedentes en España que databan de 20 años atrás. Había sido detenido en Barcelona en 2003, había escapado, había cambiado de nombre y había vuelto. Porque volver a España, para alguien con su perfil, era el movimiento lógico. España era familiar, era funcional, era rentable. La tercera, y quizás la más inquietante, los 12 teléfonos incautados en ese apartamento de Benalmádena representaban 12 universos paralelos de comunicación criminal, 12 circuitos, 12 identidades. No era un hombre que tuviera muchos teléfonos por costumbre. Era un operador que gestionaba múltiples capas de la red, cada una aislada de las demás para garantizar que, si un hilo se cortaba, los demás permanecieran intactos. Era un principio básico de seguridad operacional aplicado a la escala de una multinacional del crimen. Y esa multinacional tenía su sede central a miles de kilómetros de allí, en un pueblo de montaña del sur de Italia donde el Estado italiano había aprendido, a lo largo de décadas, que entrar era más fácil que quedarse. La respuesta a esas preguntas no comienza en Málaga. Comienza en un pueblo de montaña en el sur de Calabria, en el corazón más oscuro de Italia, donde la violencia y la sangre escribieron durante décadas las reglas de un poder que ningún Estado logró extinguir. Sanlúcar no es un pueblo como los demás. Enclavado entre las montañas del Aspromonte, en la punta más austral de la bota italiana,
Este municipio de apenas 4.000 habitantes lleva décadas siendo conocido como el lugar sagrado de la 'Ndrangheta. No es una metáfora. El santuario de la Madonna di Polsi, ubicado en sus cercanías, ha sido durante más de un siglo el lugar donde los clanes de la organización se reúnen en secreto para tomar sus decisiones más importantes. ¿Quién manda? ¿Quién muere? ¿Hacia dónde va el dinero? La 'Ndrangheta tiene más de 150 años de existencia. Nació en los pliegues de la pobreza extrema de Calabria durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando la unificación italiana dejó al sur del país aún más atrás que antes. En ese vacío de estado de trabajo y de justicia, la organización creció ofreciendo lo que el gobierno no daba: protección, empleo, orden. Claro que ese orden venía marcado por la sangre, la extorsión y la ley del silencio que en Calabria llaman la omertà. Durante gran parte del siglo XX, la 'Ndrangheta fue subestimada. Mientras la Cosa Nostra siciliana acaparaba la atención de los medios y de los fiscales antimafia con sus espectaculares asesinatos de jueces y políticos, la mafia calabresa prefería operar en las sombras, sin grandes declaraciones de guerra, sin la teatralidad de los sicilianos. Solo silencio, eficiencia y expansión. Esa discreción fue su mayor activo. En la década de 1970, cuando los principales ingresos de la organización provenían aún de los secuestros, llegaron a capturar a más de 600 personas a lo largo de los años, la 'Ndrangheta comenzó a reinvertir esos fondos en algo mucho más rentable: la cocaína. Fue una decisión estratégica que cambió su naturaleza para siempre. Mientras la Cosa Nostra se desangraba en guerras internas y en el enfrentamiento con el Estado italiano, la 'Ndrangheta tejía silenciosamente sus relaciones con los grandes carteles colombianos. Primero con Cali, luego con Medellín, más tarde con los paramilitares de la SAUC y eventualmente con formaciones como el Clan del Golfo. Lo que hacía única a la organización calabresa era su modelo de negocio. A diferencia de otros grupos criminales que compraban cocaína a intermediarios, la 'Ndrangheta fue la única organización del mundo capaz de mantener relaciones directas con los 3 países productores: Colombia, Bolivia y Perú. Compraban directamente en origen, movían el producto ellos mismos y controlaban la distribución mayorista en Europa. Eran, en términos comerciales, una empresa verticalmente integrada. Pero ese poder internacional tenía una base doméstica que era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor debilidad: los clanes, llamados Ndrine, organizados en torno a lazos de sangre. Una familia, un territorio, una jerarquía. El modelo garantizaba la lealtad, porque era literalmente imposible traicionar a tu propio apellido sin traicionar a tu sangre. Pero también hacía que las disputas entre familias se volvieran guerras sin cuartel. Y en San Luca, esas guerras tenían una historia propia. En 1991, durante una celebración de carnaval, una pelea entre jóvenes de 2 familias rivales terminó con 2 muertos. Parecía un incidente menor, no lo era. Ese fue el comienzo de la llamada Guerra de San Luca, un conflicto entre los clanes Stranghio-Nirta y Pele Botari Romeo, que durante más de una década llenó de cadáveres las calles de ese pueblo de montaña. Hubo treguas, rupturas, nuevos asesinatos. El ciclo de venganza parecía no tener fin. La Guerra de San Luca no era solo un ajuste de cuentas entre familias. Era el reflejo más crudo del sistema de valores sobre el que la 'Ndrangheta construyó su poder. El honor, entendido como una obligación sagrada de respuesta ante cualquier agravio, era la cadena que vinculaba generación tras generación en una espiral imposible de romper desde adentro. Matar a alguien de la familia rival no era un acto criminal. Dentro de esa lógica, era un acto de justicia. Y la justicia exigía, inevitablemente, una respuesta. Y esa respuesta exigía otra respuesta. Y así durante décadas. Para el Estado italiano, San Luca era un territorio prácticamente inaccesible. No por sus montañas, sino por su hermetismo social. El ayuntamiento fue disuelto 2 veces por infiltración mafiosa. Los candidatos a alcalde recibían amenazas hasta que renunciaban o desaparecían. Los testigos callaban. Los jueces recibían escoltas. Y en las calles de ese pueblo de 4.000 habitantes, según decían los expertos, la mayoría de los varones adultos tenían alguna vinculación con la organización, no necesariamente como criminales activos, a veces solo como gente que sabía y prefería no saber. Esa impermeabilidad era la garantía de supervivencia del sistema, y había funcionado durante más de un siglo. En julio de 2006, Francesco Pelle, conocido como Zikio Pakistán, quedó paralítico tras un intento de asesinato que no lo mató. Desde su silla de ruedas, ordenó la venganza. El 25 de diciembre de ese mismo año, un comando atacó la casa de Giovanni Luca Nirta, jefe del clan rival.
No lograron matarlo, pero sí a su esposa, María Strangio, que murió en Nochebuena. El horror de asesinar a una mujer en el día de Navidad no frenó la espiral, la aceleró. Lo que vino después sacudió a Europa entera. La noche del 14 al 15 de agosto de 2007, 6 hombres salieron del restaurante Da Bruno en Duisburgo, Alemania. Tenían entre 16 y 39 años. Todos eran miembros o allegados del clan Pele Botari. Habían huido a Alemania creyendo que la distancia los pondría a salvo de la guerra de San Luca. Estaban equivocados. 2 pistoleros vaciaron más de 70 disparos sobre los vehículos donde se encontraban. 5 murieron en el acto. El 6º falleció en el hospital. Era la madrugada de un día de Ferragosto, la festividad más popular del verano italiano. El mensaje era imposible de malinterpretar. La 'Ndrangheta no reconoce fronteras, ni las nacionales ni las del verano. La masacre de Duisburgo fue un punto de inflexión. No solo porque reveló al mundo entero que la mafia calabresa había penetrado profundamente en Alemania, sino porque puso en evidencia algo que los investigadores europeos llevaban años sospechando. La 'Ndrangheta no era una organización italiana que exportaba algo de droga. Era una red criminal global que usaba Italia como base de operaciones. El impacto fue inmediato. Las autoridades italianas reforzaron drásticamente los controles en San Luca. Se arrestaron más de 30 miembros de los clanes involucrados. La cúpula de la organización, alarmada por la exposición mediática sin precedentes, impuso una tregua forzada. Los grandes jefes se reunieron en el santuario de la Madonna di Polsi y ordenaron el cese de las hostilidades. La guerra continuaría, pero de forma más discreta. La visibilidad era el enemigo. Pero incluso en ese momento de presión máxima, la organización demostró su capacidad de adaptación. El principal sospechoso de la masacre, Giovanni Strangio, logró escapar de Italia y permaneció prófugo durante casi 2 años. Fue arrestado en marzo de 2009 en un apartamento de Diemen, cerca de Ámsterdam, gracias a la cooperación entre la policía alemana y la neerlandesa. Durante todo ese tiempo, siguió operando desde el exilio, porque para la 'Ndrangheta, el exilio no es una condena, es una forma alternativa de gestión. Después de Duisburgo, la 'Ndrangheta se volvió más cautelosa. Y esa cautela, paradójicamente, la hizo más peligrosa. Comprendió que su supervivencia dependía de la invisibilidad. Y la invisibilidad se compraba de una sola manera, infiltrándose en la economía legal. El dinero de la cocaína comenzó a fluir hacia restaurantes, hoteles, supermercados, lavanderías, inmobiliarias. No solo en Italia, sino en Alemania, Bélgica, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil. El blanqueo de capitales no era una actividad secundaria, era la columna vertebral del sistema. La arquitectura del poder funcionaba en capas. En la base, las Endrain, los clanes locales, controlaban territorios específicos. Cada enedrina era una célula autónoma con su propia jerarquía, su propio territorio, sus propios ingresos. Esa autonomía era su principal defensa. Si una célula era infiltrada o desarticulada, el resto seguía funcionando. Era el principio de la compartimentación aplicado a una organización de 60.000 miembros en más de 40 países. En la cúspide, los clanes históricos de San Luca y Reggio Calabria establecían las alianzas estratégicas con los carteles sudamericanos. El clan del Golfo colombiano les vendía cocaína directamente en origen, acordando precios y volúmenes que ningún intermediario podía igualar. Una red de operadores albaneses con presencia en Ecuador y varios países europeos actuaba como puente logístico, aprovechando las rutas y los contactos que esa comunidad había establecido en las últimas décadas. Y en el lado más oscuro del negocio, la organización traficaba también con armas, fusiles y armamento de guerra que viajaban desde Pakistán hacia Sudamérica, suministrados al primeiro comando da capital brasileño, el PCC, a cambio de nuevos cargamentos de cocaína. Era un sistema de trueque a escala industrial. La cocaína llegaba a Europa por mar, principalmente a través de 2 puntos de entrada. El puerto de Gioia Tauro, en Calabria, el mayor puerto de contenedores del Mediterráneo, y el puerto de Amberes, en Bélgica, la puerta de entrada más importante de Europa del Norte. En ambos casos, la red contaba con vínculos corruptos entre el personal portuario que permitían recuperar los cargamentos antes de que los controles aduaneros los detectaran. Entre mayo de 2020 y junio de 2022, según establecieron los investigadores, aproximadamente 6 toneladas de cocaína entraron por esas rutas sin ser detectadas. El blanqueo del dinero era igualmente sofisticado. Los investigadores rastrearon flujos financieros que comenzaban en Calabria y terminaban en propiedades inmobiliarias en Bruselas, en restaurantes en Múnich, en supermercados en Lisboa.
El dinero viajaba a través de empresas fantasma, testaferros y transacciones múltiples diseñadas para dificultar su seguimiento. La organización había comprado en su momento un barrio entero en Bruselas con fondos procedentes del narcotráfico. En Alemania, la penetración económica era tan profunda que los investigadores la comparaban con la de una empresa transnacional de mediano tamaño. España ocupaba un lugar específico en esta arquitectura. No era la sede central ni el principal punto de entrada, pero sí un territorio de tránsito, refugio y coordinación. Sus costas atlánticas, especialmente en Galicia, tenían una tradición histórica en el narcotráfico que la 'Ndrangheta aprovechó sin reservas. Los clanes gallegos, con experiencia en el manejo de barcos y en las redes costeras, eran socios naturales. El Mediterráneo era una ruta alternativa que el detenido en Benalmádena coordinaba. Cargas desde Santos, en Brasil, que bordeaban las costas de Marruecos o cruzaban el estrecho de Gibraltar. Y todo esto se movía, se pagaba, se organizaba a través de 12 teléfonos móviles desde un apartamento con vistas al mar. El hilo que llevaría eventualmente hasta Benalmádena no comenzó en España. Comenzó en un lugar mucho menos glamoroso. Limburgo, una provincia belga de suaves colinas y pequeñas ciudades industriales, encajonada entre las fronteras de los Países Bajos y Alemania. En 2018, la Fiscalía Federal belga recibió una información, no espectacular, no cinematográfica, solo un dato, un nombre, una pista. Pero en el crimen organizado, las grandes operaciones nacen de pequeñas pistas. Limburgo era, por su posición geográfica, un punto particularmente vulnerable. Su proximidad simultánea a 3 países, con sus distintas jurisdicciones policiales y diferentes sistemas legales, lo convertía en un corredor natural para el movimiento de dinero y mercancías ilícitas. Las fronteras que complican a los investigadores son las mismas que facilitan a los criminales. Los investigadores belgas, conscientes de esto, decidieron no cerrar el caso rápidamente. Lo abrieron hacia adentro. 3 años de trabajo silencioso. Cámaras, escuchas telefónicas, seguimientos, ningún movimiento precipitado. El portavoz de la Fiscalía Federal belga, Eric Van Duyse, lo explicó sin rodeos en la rueda de prensa del 3 de mayo. Todo habría partido de una información de Limburgo, una localidad que, por encontrarse cerca de las fronteras holandesa y alemana, permitía a las mafias trabajar con relativa facilidad. El caso fue construido con gran paciencia, hasta lograr tirar del hilo de la 'Ndrangheta en Bélgica e Italia. 3 años después del inicio, se formó un equipo conjunto de investigación junto con las autoridades judiciales italianas. Lo que comenzó como una investigación local belga se transformó en un equipo multinacional que involucró a la Dirección Nacional Antimafia Italiana, la Fiscalía de Reggio Calabria, dirigida por Giovanni Bombardieri, y fiscalías de Múnich, Coblenza, Saarbrücken y Düsseldorf. Europol y Eurojust coordinaban desde sus oficinas en La Haya y Luxemburgo. Las investigaciones se desarrollaban en paralelo en múltiples jurisdicciones, con la información compartida en tiempo real a través de canales seguros. Era la primera vez que una operación de este alcance se construía bajo la acción Impact 2.3, la iniciativa europea específicamente diseñada para combatir a la 'Ndrangheta y a la mafia siciliana. Lo que descubrieron fue desconcertante por su escala. Entre octubre de 2019 y enero de 2022, la red había traficado aproximadamente 25 toneladas de cocaína. Los flujos financieros desde Calabria hacia Bélgica, los Países Bajos y Sudamérica superaban los 22 millones de euros. Las inversiones en propiedades inmobiliarias, restaurantes y supermercados se extendían por Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil. Era un sistema económico paralelo de escala continental. Fue durante el seguimiento de estas comunicaciones cuando los investigadores trazaron una línea desde Sanlúcar hasta España. En febrero de 2021, captaron algo preciso. El líder de la organización contactó al operador con base en España y le solicitó apoyo para concretar la importación de 500 kilogramos de cocaína desde Panamá. No era una solicitud, en el sentido estricto, era una instrucción. El operador en España respondió describiendo sus capacidades: rutas marítimas, contactos en Galicia, capacidad para mover cargas de hasta 2-5 toneladas. Era, en los hechos, un ejecutivo informando de sus activos a su casa matriz. Ese momento fue decisivo. Los investigadores tenían ahora no solo pruebas de una red criminal, sino de una cadena de mando clara. Tenían la voz del líder, tenían la respuesta del operador, tenían las rutas, los volúmenes, los métodos. Lo que aún no tenían era el momento preciso para actuar. El operador ya tenía historia.
Había sido arrestado en Barcelona en 2003, donde circulaba bajo una identidad falsa, haciéndose pasar por un empresario. 20 años después, volvía a estar en España. Mismo modus operandi, otra identidad, otro nombre, otro teléfono, 11 teléfonos más. La investigación avanzó con cuidado extremo. Cada movimiento del sujeto era registrado, cada comunicación analizada. El dispositivo internacional crecía en la sombra, coordinado desde las oficinas de Europol y Eurojust, mientras los clanes de Sanlúcar seguían operando convencidos de su impunidad. Hubo un momento en que la investigación podría haberse adelantado. Podría haberse ejecutado con menos actores, menos coordinación, menos garantías de éxito total, pero los responsables eligieron esperar. Esperar hasta tener suficientes hilos para que la red completa quedara visible. Esa decisión, tomada en algún despacho de Bruselas o de La Haya, fue la que transformó una operación policial en un acontecimiento histórico. Entonces llegó la señal que lo detonó todo. En los días previos al 3 de mayo de 2023, los investigadores confirmaron que el objetivo en España se había movido. Había alquilado un vehículo. Estaba en Benalmádena. El movimiento era coherente con el patrón de alguien que estaba preparando una operación logística. Había que actuar. Era el momento. Se fijó la fecha. Se activó la coordinación transnacional. 2.770 agentes de policía en 10 países fueron alertados en secreto absoluto. Ninguna filtración podía llegar a la organización. Cada unidad conocía solo su objetivo. Nadie sabía el nombre completo de la operación hasta pocas horas antes. El 3 de mayo de 2023, antes del amanecer en Italia, ya comenzaban los movimientos. En Reggio Calabria, los Carabinieri ejecutaron la primera oleada de arrestos en el corazón histórico de la organización. 108 personas detenidas solo en ese radio. 15 más en el puerto de Génova, en el norte del país, donde la 'Ndrangheta había establecido uno de sus nodos logísticos. Las detenciones en el norte revelaban algo que los investigadores ya conocían, pero que el gran público tendía a subestimar. La organización no era solo calabresa en sus operaciones. Llevaba décadas instalada en el tejido económico de las ciudades más prósperas del norte de Italia. Una infiltración tan profunda que a veces resultaba imposible distinguir dónde terminaba la empresa legal y dónde comenzaba la red criminal. En Calabria, los operativos comenzaron con luz de madrugada, cuando las calles de Sanlúcar aún dormían bajo la sombra de las montañas del Aspromonte. Los carabinieri del comando de Locri habían coordinado los movimientos durante semanas. Cada objetivo tenía su equipo asignado. Cada dirección, su unidad de asalto. Fue en esas primeras horas donde se concentró el mayor número de detenciones. Los miembros de las familias que durante décadas habían gobernado la organización desde sus casas de piedra en las laderas de la montaña. En Alemania los agentes actuaron en 5 estados federados simultáneamente: Baviera, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre y otras regiones del oeste y el sur del país. Más de 1000 efectivos ejecutaron 100 registros y 30 órdenes de detención, 4 de ellas europeas. Las imágenes que circularon ese día en los medios alemanes mostraban a policías fuertemente armados entrando en edificios residenciales de Múnich, Hagen y otras ciudades. Un perro policial olfateando un garaje en Hagen se convirtió sin pretenderlo en el símbolo de la operación. La mafia escondida en los rincones de la Alemania cotidiana. Fue el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, quien sintetizó lo que ocurría ante las cámaras de televisión. Era un golpe real contra la 'Ndrangheta. En Bélgica, 25 registros solo en Limburgo, el lugar donde todo había comenzado 5 años antes. 13 detenidos, 7 de los cuales estaban formalmente reclamados por Italia. 4 vehículos de lujo incautados, 60.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas. Las autoridades belgas destacaban algo que iba más allá de los números. Los registros habían revelado los mecanismos concretos del blanqueo de capitales en ese territorio. Propiedades, comercios, inversiones. El dinero de la cocaína, convertido en ladrillos, en facturas, en cuentas bancarias perfectamente documentadas. Y en Benalmádena, la entrada simultánea de los agentes españoles al domicilio del operador. El hombre que coordinaba rutas de cocaína desde Brasil hasta el Mediterráneo fue arrestado sin resistencia. Lo que quedó en ese apartamento contaba una historia. El efectivo en múltiples monedas, los 12 teléfonos. Cada dispositivo era un mundo separado, una identidad diferente, un circuito de comunicación distinto. La policía española los incautó todos. El Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos y el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional habían respaldado la operación española. La Fiscalía Antidroga había coordinado con sus homólogos europeos durante meses.
Todo estaba en regla jurídicamente. El detenido tenía antecedentes en España. La investigación era sólida, pero nadie podía anticipar exactamente qué encontrarían dentro de ese apartamento hasta que las puertas se abrieron. 12 teléfonos. El número era elocuente por sí solo. La operación Eureka se había mantenido en el mayor secreto posible hasta ese momento, pero ahora era imposible contenerla. En cuestión de horas, las ruedas de prensa se multiplicaban en media Europa. Giovanni Melillo, el director de la Dirección Nacional Antimafia Italiana, tomó la palabra con la gravedad que correspondía al momento. Lo que la operación Eureka confirmaba era que la mafia calabresa era, en sus propias palabras, un gigantesco network internacional para tráficos ilícitos y el reciclaje de dinero. No una mafia local, no una organización regional, un sistema global. El fiscal de Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, reveló las cifras totales de lo incautado. Además de los arrestos, las autoridades habían logrado acumular pruebas del tráfico de aproximadamente 23 toneladas de cocaína durante el periodo investigado. Empresas embargadas, inmuebles confiscados. Todo un ecosistema económico construido sobre el narcotráfico, desmontado en un solo día. Para la 'Ndrangheta, el golpe era, en términos estratégicos, el más severo que había sufrido en su historia europea. No por el número de arrestos, la organización, con 60.000 afiliados estimados en más de 40 países, podía absorber bajas, sino por lo que revelaba sobre la profundidad de la infiltración policial y judicial en su estructura. Durante 5 años, los investigadores habían estado dentro de sus comunicaciones. Habían escuchado las instrucciones del líder al operador en España. Habían seguido el dinero desde Calabria hasta Bruselas y Sao Paulo. Y habían esperado el momento exacto. En Bélgica, la Fiscalía Federal fue explícita al describir el método de la operación. Había sido construida con gran paciencia, un hilo por vez, hasta que la red completa quedó expuesta. No fue una redada de oportunidad. Fue el resultado de 5 años de arquitectura investigativa sin precedentes en la historia del crimen organizado europeo. El representante de Eurojust en Italia, Filippo Spiezia, cerró la jornada con una evaluación que quedó suspendida en el aire. Era la operación más importante y más significativa realizada hasta ese momento en el ámbito de la delincuencia organizada a nivel europeo. Pero añadió algo que los medios recogieron sin demasiada atención. Aún quedaban 23 órdenes de arresto por ejecutar. La red había sido golpeada, no destruida. En el mundo del crimen organizado, un arresto masivo rara vez significa el fin de una organización. Significa, en el mejor de los casos, una reorganización. Y la 'Ndrangheta, que lleva más de 150 años sobreviviendo a todo lo que el Estado italiano y europeo ha intentado hacerle, sabe reorganizarse mejor que nadie. Pero la operación Eureka dejó algo más que detenidos y expedientes. Dejó una cartografía. Y esa cartografía tenía implicaciones profundas para España. El detenido en Benalmádena no era solo un individuo, era un síntoma. Su presencia en la Costa del Sol, sus conexiones con las redes gallegas, su capacidad para tender puentes logísticos entre Sudamérica y el Mediterráneo, revelaban que España no era un territorio periférico en los mapas de la 'Ndrangheta, era un corredor estratégico, y la organización lo sabía desde hacía décadas. En Murcia, Madrid y Cataluña, los expertos habían identificado presencia activa de la organización calabresa mucho antes de la operación Eureka. Los registros policiales mostraban detenidos en Barcelona en 2003, en 2011, en años posteriores. Siempre el mismo patrón: identidades falsas, vidas discretas, actividades comerciales de fachada. El detenido en Benalmádena no era una excepción, era la regla hecha visible. Lo que la operación Eureka puso sobre la mesa ante gobiernos, fiscales y ciudadanos fue una realidad que los investigadores antimafia conocían, pero que la opinión pública tendía a ignorar. El dinero de la cocaína que circula por las calles de Europa tiene su origen en estructuras criminales que operan con la precisión de una multinacional y la invisibilidad de una organización secreta. Restaurantes, hoteles, supermercados, lavanderías. Inversiones en propiedades inmobiliarias en Bélgica, Alemania, Portugal, Argentina y Uruguay. Un sistema de blanqueo de capitales tan sofisticado que los investigadores necesitaron años para trazarlo. El fiscal Melillo lo describió como un gigantesco network. Era una descripción precisa y al mismo tiempo reveladora de la magnitud del problema. Porque un network de esa naturaleza no colapsa con 132 arrestos. Se adapta, se repliega, espera. En 2025, la Policía Nacional Española detuvo en Ibiza a 3 miembros importantes de la organización en el marco de una operación separada llamada Tramonto. Los agentes del GEO y de unidades especializadas
intervinieron describiendo la operación como de alto riesgo por la peligrosidad de los detenidos y su resistencia al arresto. En los registros de un domicilio en Ibiza y otro en Barcelona se encontraron 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor, documentación falsa y estupefacientes. La historia continuaba. 2 años después de Eureka, la 'Ndrangheta seguía en España. Eso no invalida el logro de la Operación Eureka. Al contrario, subraya su importancia y, simultáneamente, la dimensión del desafío. Por primera vez en la historia del crimen organizado europeo, una investigación transnacional logró penetrar la estructura de los clanes de Sanlúcar hasta el punto de escuchar sus comunicaciones internas, seguir sus rutas financieras y coordinar una respuesta policial en 10 países en un solo día. Eso no es poca cosa. Es, de hecho, una demostración de que la cooperación judicial y policial europea puede funcionar cuando se le da tiempo, recursos y voluntad. Pero también es una advertencia. La 'Ndrangheta acumula una capacidad de resistencia que supera la de cualquier otra organización criminal conocida. No depende de un líder único cuya caída la derrumbe. No tiene una estructura centralizada que pueda ser decapitada. Es una red de redes, una federación de clanes unidos por la sangre y el interés, capaz de operar en 40 países sin que ninguno de ellos sea indispensable. Cuando uno cae, los demás continúan. En Sanlúcar, las montañas del Aspromonte siguen en pie. El santuario de la Madonna di Polsi sigue recibiendo visitantes. Y en algún lugar de la Costa del Sol, de Galicia, de Cataluña, alguien que no conocemos mantiene encendido un teléfono al que solo pocos tienen acceso. La Operación Eureka fue el principio del fin de una etapa. No necesariamente el fin.